Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Cuando cantábamos esta canción que dice desde el fondo del mar, en donde estemos, en angustia, en dolor, cuando estamos arriba, cuando estamos abajo, dice, con gozo yo diré. No importa la circunstancia que estemos viviendo, con gozo yo diré. Con gozo yo me manejaré. Con gozo yo viviré, más allá de todas las vicisitudes y circunstancias. También en estos difíciles días que hemos vivido como iglesia, como hermanos, hablaba con mi señora y se nos vino a la mente lo que decía Kevin cuando el Señor Jesucristo lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. En esto inentendible que hay de esta mezcla de Dios y hombre en la misma persona, sabiendo el Señor Jesús como Dios, que iba a resucitar a Lázaro unos instantes después, no pudo separar la carne del hombre que era, sus sentimientos como hombre, y lloró ante su amigo, ante el dolor que le causó la muerte de su amigo. Y decíamos con mi señora, en esto del paso de los tiempos, las décadas en la iglesia, cómo se veía un poco mal antes que algún creyente, algún cristiano llorara por un ser que había fallecido. Y como que se le decía, ¿cómo podés demostrar esa debilidad si nosotros tenemos vida eterna? Lo importante está en otro lado, ¿no? Y era como que nosotros mismos nos preocupábamos por eso. Pero el mismo Señor Jesús nos deja su ejemplo, que Él sufrió y lloró como hombre. Y vaya si somos hombres todos los que estamos acá, vivimos en la carne. Entonces, ¿cómo no sentir el dolor de una separación física de alguien que amamos mucho? ¿Cuánto más pensaba yo en sus familiares cercanos? Si nosotros que somos familiares en la fe nos sentimos con dolor y con tristeza, ¿cuánto más la familia, ¿no? Y está bien que llore la familia, que tenga tristeza. Son tiempos en los que tendrán que trabajar y tendremos que trabajar nosotros también con este tema. Pero lo que no debe desaparecer de nosotros es el gozo de nuestro Dios. Y yo quiero referirme un poquito a este tema. Y te quisiera hacer, hermano, hermana, una pregunta. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te levanta cada mañana de tu vida con ganas de enfrentar un nuevo día? ¿Qué te mueve? Muchos dirán, y mi familia me motiva a levantarme cada día de mi vida. Otros tal vez no pensarán y tal vez se levanten porque suena el despertador y automáticamente hay que hacer lo que hay que hacer todas las mañanas, ¿no? Pero más allá de esto, la pregunta central que quiero que nos hagamos esta noche es ¿cuál es el motor de tu vida? ¿Qué te da fuerzas para continuar y para superar los problemas, las vicisitudes de la vida, las pruebas, la tristeza, el dolor, que muchas veces recaen en nuestras vidas, en nuestro ser? Y quiero que veamos, queridos hermanos, en esta noche una clave fundamental para el poder que necesitamos cada uno de nosotros si queremos levantar lo que Dios nos está llamando a edificar en nuestras vidas personales, en nuestra familia, en la iglesia, etcétera, etcétera. Hablemos esta noche, hermanos, hermanas, de qué nos mueve, de qué nos moviliza, qué nos lleva a continuar con nuestra vida. ¿Dónde encontramos, queridos hermanos, las fuerzas para orar, para caminar en la sabiduría de Dios y para perseverar en nuestra vida de cristianos? Vamos a encontrar una respuesta a esta pregunta en la palabra de Dios, en un momento de la vida de Nehemías. Nehemías, después de enfrentar muchos obstáculos, muchos problemas sociales e inclusive hasta un intento de asesinato, llega con el pueblo finalmente a terminar la reconstrucción
de los muros, de las murallas. Habían terminado de reconstruir la protección física del pueblo de Israel, pero ahora era necesario reconstruir la protección espiritual del pueblo de Israel. Y junto con Esdras, el escriba, reunió el pueblo, y Esdras comienza a leer la ley de Moisés, ayudado por algunos cuantos levitas que explicaban al pueblo y le hacían entender al pueblo qué es lo que estaban leyendo de esos libros que habían sido encontrados. Y mientras la gente, el pueblo, escuchaba la lectura de la ley de Moisés, ocurrió algo significativo, algo no menor. Todo el pueblo comenzó a llorar, masivamente. Todo el pueblo comenzó a llorar mientras escuchaban la lectura de la ley de Moisés. Y empezó a llorar el pueblo cuando se dio cuenta, al escuchar la ley de Moisés, que no la habían obedecido hasta ese momento. Y eso les produjo una tristeza al pueblo. Y esa tristeza se manifestó en llanto, un llanto masivo de todo el pueblo. Este relato está en Nehemías capítulo 8 y vamos a leer el versículo número 9 y dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo 10, luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, es día santo y no os entristezcáis. Hasta acá la escritura, ¿no? Acá Nehemías les decía: no lloren, no se entristezcan, estén felices, es día de Jehová. Pero el pueblo sentía tristeza por lo que había hecho, el pueblo estaba dolorido por lo que había pasado. Ahora, respondiendo a la pregunta que hacía al principio, acá hay una frase fundamental e importante dentro de estos 3 versículos que leí, que responde esta pregunta que me hacía al principio. Y está allí al final del versículo 10 que dice: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. No lloren, no se entristezcan, gócense. Solo tendremos, queridos hermanos, las fuerzas para hacer lo que Dios quiere si nos movemos en su gozo, en el gozo de Jehová. Dios existe en gozo perfecto y Él lo comparte con nosotros. Él comparte su gozo con sus hijos, con los creyentes, con aquellos que hemos creído en Él. Tenemos acceso a su gozo, tenemos acceso al gozo de Dios. De hecho, el gozo es una parte del fruto del Espíritu Santo. Es una de las cosas que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas desde que tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. Ahora, el gozo se produce cuando nosotros le damos el lugar y el espacio al Espíritu Santo, para que el gozo del Señor fluya en nuestra vida. Cuando le damos el control de nuestras vidas, el Espíritu Santo hace fluir en nosotros el gozo de Dios. Ahora hay cosas que nosotros debemos hacer para darle lugar al Espíritu Santo, que trabaje en nuestras vidas. No es instantáneo y no es una imposición del Espíritu Santo. El Espíritu Santo espera de nosotros que nosotros actuemos y le demos lugar al Espíritu Santo. Yo quiero que veamos rápidamente 3 puntos de lo que es el gozo de Dios, el gozo de Jehová en la vida de un cristiano. En primer lugar, el gozo viene de agradecer a Dios por lo que tenemos y no de quejarnos por lo que no tenemos o por lo que hemos dejado de tener, o por lo que alguna vez tuvimos y perdimos. El gozo viene del Señor cuando agradecemos lo que tenemos, sea poco o sea mucho, y no lo que perdimos.
y de compartir con otros lo poco o mucho que tengamos. Esto le decía Nehemías a la gente. Le decía, disfruten de que ahora tenemos la ley de Moisés que estamos leyendo. Disfruten, no se entristezca por no haberla cumplido antes. Pedía que compartieran con otros, que fueran, que comieran, que bebieran vino dulce y que le dieran a los que no tenían, les decía allí Nehemías. El gozo no viene de tener mucho. El gozo no viene de tener abundancia. Viene de aceptar lo que tenemos, de aceptar lo que Dios nos da y no de quejarnos de lo que no tenemos. El gozo viene de compartir lo que tenemos con los demás. Cuando hacemos esto, el gozo del Señor está en nosotros y hasta nos cambia el rostro. En cambio, cuando nos quejamos por lo que no tenemos, cuando nos quejamos por lo que nos pasa, hasta nuestro rostro cambia y sentimos tristeza y sentimos dolor y se quebranta nuestra vida. Consideremos la situación del pueblo de Israel en esos 40 años de peregrinación en el desierto. Cada vez que ellos necesitaban algo, Dios se los daba. Tuvieron sed, Dios les dio agua de una piedra. Dios hizo salir agua de una roca. Cuando tuvieron hambre, Dios les dio el maná del cielo. Cuando quisieron otra comida, Dios le envió bandadas de perdices para que comieran, de codornices, perdón. ¿Y cómo respondieron ellos a estas manifestaciones maravillosas y milagrosas de la provisión de Dios? No hicieron más que quejarse. Dolor, amargura, tristeza, queja. Y por eso no avanzaron como tendrían que haber avanzado por el espacio físico que había de donde tenían que ir, de donde tenían que terminar en la tierra prometida, y tuvieron que vagar 40 años allí. Ellos extrañaban los melones, las cebollas, el ajo de Egipto. Ellos extrañaban lo que no tenían, lo que habían tenido alguna vez y ya no tenían en ese momento, y se quejaban y se entristecían y tenían raíz de amargura y no veían la provisión milagrosa de Dios y toda la bendición que Dios les estaba dando en ese lugar. No tenían gozo, no tenían el gozo del Señor porque se quejaban y no veían lo que Dios les daba. Ellos se quejaron de lo que no tenían, se quejaron porque se habían cansado del maná, se quejaron de cómo los guiaba Moisés, puras quejas. Cuando lo único que hacemos, queridos hermanos, es quejarnos, perdemos el gozo de Dios en nuestra vida. Ahora, por supuesto que tenemos necesidades muchas veces, y está bien que se las contemos a nuestro Señor en oración, y está bien que reclamemos y le pidamos al Señor cosas que necesitamos y que nos hacen falta en algún momento. Y no me refiero solamente a cosas materiales, a cuestiones espirituales, a cuestiones del dolor, del corazón, de la amargura. Todo lo que necesitemos se lo tenemos que pedir al Señor. La Biblia nos dice que depositemos toda nuestra ansiedad en el Señor porque Él se preocupa por nosotros, porque Él tiene preocupación por nosotros. Pero cuando nos quejamos de lo que no tenemos, en lugar de agradecer lo que sí tenemos, desinflamos como un globo nuestro gozo y comenzamos a perder el gozo del Señor, aún siendo cristianos. Miren, yo he conocido personas muy humildes, muy humildes, viviendo en hogares muy humildes, compartiendo lo poco que tenían con gozo. Y se le veía resplandecer sus rostros de la felicidad que tenían, del gozo que tenían de compartir lo poquito que tenían. Y también he visto el otro lado opuesto, de personas con dinero, de personas con grandes viviendas, con personas que tenían más de lo que necesitaban, y de verlo muchas veces con rostros adustos y preocupados, porque tal vez perdían algo o podían tener la posibilidad de perder algo de todo lo que tenían, no viendo lo que tenían como una bendición, sino sufriendo por perder algo de lo que tenían. El ser agradecidos a Dios por lo que tenemos
y no quejarnos por lo que pretenderíamos tener o por lo que hemos perdido, trae el gozo de Dios a nuestras vidas. Ese es el primer punto. A ver, si lo traspoláramos a lo que nos ha pasado con nuestra amada hermana Verónica, gocémonos por los años que la tuvimos, gocémonos por las enseñanzas que nos dio, gocémonos por sus errores, como los tenemos cualquiera de nosotros, gocémonos por el tiempo que le destinó sus hermanos y hermanas a su Señor, por el tiempo que también nos dio como ejemplo de mamá que fue y de esposa. Eso debe estar en nuestro corazón. Eso va a traer el gozo de Dios a nuestras vidas. Y no nos entristezcamos al punto tal de perder el gozo. Tristeza sí, dolor sí, llanto sí, extrañar sí, por supuesto que sí. Pero que eso no nos haga perder el gozo de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, el gozo de Dios viene de nuestra esperanza en el futuro que vamos a tener y no de nuestra culpa por nuestro pasado, por el pasado. Cuando Esdras y los levitas leyeron la ley de Dios, el pueblo se entristeció porque no habían guardado la ley, se dieron cuenta. Escuchaban lo que era la ley de Dios y dicen, nunca hicimos esto porque no lo conocíamos, qué mal. Y entonces se quebrantaron y lloraron. Y hubiese sido muy fácil ahí para Esdras, para Nehemías y para los levitas que le estaban enseñando al pueblo lo que estaban diciendo. ¿Ven cómo están? ¿Ven las consecuencias de haber desobedecido? Así como están quebrantados, doloridos, en llanto. Espero que hayan aprendido la lección. No, Nehemías no hizo eso. Nehemías más bien llamó a confiar en Dios. Les llamó a confiar en lo que Dios comenzaría a hacer a partir de ahora que tenían la ley, que la estaban conociendo, las bendiciones que iban a venir, olvidando lo que había sucedido hacia atrás. Porque Dios perdona, porque Dios restaura, porque Dios redime. En medio de la tristeza, la gracia de Dios es como el sol que aparece de entre las nubes después de mucho tiempo de tormenta. Aunque es verdad que el pueblo aquí, en esta historia, le había fallado a Dios porque no habían obedecido y habían llevado hacia adelante la ley como le había sido dada a Moisés. Dios no se dio por vencido. Dios no cambió, Él seguía teniendo un plan y un propósito para su pueblo a pesar de las vicisitudes que el pueblo había vivido. Si te das cuenta, hermano, hermana, que le has fallado a Dios, tenés que entender que hay un arrepentimiento, que Dios encima nos da la posibilidad del arrepentimiento. Pero tenemos que entender que hay un arrepentimiento y hay un remordimiento. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse de ese arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo produce muerte, dice la palabra de Dios. Fijémonos bien lo que el Señor nos enseña acá. Cuando la tristeza por el pecado nos llama, nos da la necesidad de buscar de Dios y recibir el perdón de Dios por esos pecados que nos damos cuenta que hemos cometido, esa tristeza se convierte en alegría. Esa tristeza se convierte en alegría del perdón, sin remordimiento de lo que hice, porque el perdón de Dios me hizo nuevo. No me arrepiento de la tristeza que tuve, sino que ahora esa tristeza se ha convertido en alegría. Porque ese tipo de tristeza, la que viene de Dios, como dice acá, es la que me lleva al arrepentimiento, la que me lleva al perdón y la que trae sanidad a mi vida y santidad a mi vida. En cambio, si solo tenemos la tristeza del mundo, nos vamos a quedar atrapados en un círculo vicioso tratando de solucionar nosotros el problema. Ese es el remordimiento, esa es la tristeza del mundo. La tristeza de Dios, que viene de Dios, es para arrepentimiento y salvación. El remordimiento del mundo te mete en ese círculo vicioso que es pecado, remordimiento, pedido de perdón, vuelta al pecado. Remordimiento, pedido de perdón, pecado y así. No salimos porque no vamos al Señor con un arrepentimiento real, sino que hay un remordimiento como le pasó a Judas, ¿verdad? El verdadero gozo viene cuando reconocemos nuestros pecados sinceramente ante Dios.
hacemos todo lo que está en nuestro poder para remediar el daño que hemos causado y confiamos plenamente que en Jesús está el pago de mis pecados. Confiamos plenamente que la muerte del Señor Jesús en la cruz compró y pagó mis pecados, los cargó sobre sí mismo. Aunque pasemos por momentos de tristeza, hermano, luego vendrá el gozo del perdón. Cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó el precio de tu pecado y el mío. Pedro escribió, él mismo, hablando del Señor Jesucristo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas todos hemos sido sanados, decía Pedro. Y vaya si él sabía lo que estaba diciendo, porque él negó a su maestro 3 veces. Pero cuando escribió esto, él había experimentado el perdón de Jesús. Él había sido restaurado, Pedro. Él entendió, Pedro, que el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, Él había logrado allí lo que cantidades innumerables de sacrificios de animales podían lograr. Por sus heridas, las del Señor Jesucristo, las que sufrió en la cruz, nuestras almas quedan salvas, regeneradas, cambiadas. Eso trae en nosotros el gozo de Dios. No nos debemos entristecer por el pasado, por lo que pasó, sino que debemos dar gloria a Dios por lo nuevo, por el gozo del perdón que hemos conseguido en la cruz del Calvario. En tercer lugar, su gozo viene de la soberanía de Dios y no de nuestras circunstancias. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, decimos que Dios está en control de todas las cosas. Esa es la soberanía de Dios. Él hace, deshace, arma y desarma cual le place. Lleva y trae, da, quita. Esa es su soberanía. Cuando hablamos de la soberanía de Dios decimos eso. Sin embargo, en este momento de tristeza del pueblo parecería que Dios había pedido el control porque no había gozo de él allí, sino que había solamente tristeza. Sin embargo, Nehemías les dice ahí, este día es sagrado para el Señor. Ellos habían separado ese día para el Señor, lo habían separado para Dios. Las cosas estaban difíciles, sí. Abundaba la tristeza, sí. El dolor, el quebranto, sí. Pero Dios tenía mucho más para darles a ellos. Mucho más tenía preparado. Como muchas veces nos pasa a nosotros, tenemos momentos de quebranto, de tristeza, de dolor, de prueba, pero el Señor está preparando mucho más para nosotros que lo que nos está pasando circunstancialmente en el momento. Para ellos, Jesús mismo entraría por una de las puertas que ellos acababan de reconstruir. Jesús mismo iba a hablar en el templo pequeño en donde ellos estaban adorando en ese momento y estaban escuchando la palabra de Dios. Dios apenas empezaba a trabajar en esas vidas. Había dolor, había quebranto, pero venía el gozo de Jehová para sus vidas. Recién comenzaba a trabajar el Señor allí. Cuando reconocemos realmente que Él es soberano y que Él nunca deja de trabajar en nuestras vidas, podemos alinear cada uno de los aspectos de nuestra vida con Él. Esto es lo que trae su gozo a cada aspecto de nuestra vida. Y no solo en los momentos alegres de la vida, no solo cuando las cosas van bien, sino cuando hay dolor, cuando las cosas humanamente nos parecen que no están bien y que no entendemos por qué suceden. Allí es fácil decir me gozo, esté como esté, porque estoy bien. Pero cuando las cosas no están bien, debe estar el gozo del Señor. Y no confundamos estar triste por no tener gozo, porque no es así. El gozo es otra cosa que viene del Señor. Pensemos en la rueda de una bicicleta. ¿Qué hace que los rayos estén toditos, completitos y acomodaditos? Mientras la masa, mientras el eje esté en su lugar, los rayos están todos acomodados, la rueda tiene su forma circular y entonces puede girar. Eso mantiene todos los rayos y la rueda. Ahora, si sacamos el centro, si sacamos la masa, los rayos se sueltan,
la rueda se descentra y ya no puede girar como tendría que girar. Cuando Jesús está en el eje, cuando Jesús está en el centro de nuestras vidas, todo lo demás se acomoda y nos llena de gozo del Señor. No puede nada, ninguna circunstancia ni nadie quitarnos del gozo de Dios a pesar de las circunstancias y las vicisitudes que vivamos, porque el eje de nuestra vida es Cristo Jesús. Y no quiero decir con esto que no viviremos con problemas, que no tendremos angustia, que no tenemos vicisitudes graves, inconvenientes, problemas, enfermedades. Ese evangelio no se predica en esta iglesia. Por supuesto que vamos a tener dificultades y va a haber muertes en nuestros parientes, como ha sucedido ahora, y va a haber dolor, y va a haber pérdidas, y va a haber pérdidas de trabajo tal vez, y muchas vicisitudes nos van a pasar en nuestras vidas. Estoy seguro que eso tendremos, pero esas cosas no detendrán nuestro gozo de Jesús, nuestro gozo de Dios, si Él está en el centro de nuestras vidas. Porque de esa manera tendremos el gozo de Jehová en nosotros, que nos fortalece y que nos capacita para superar todas las trabas que humanamente podamos recibir y podamos estar viviendo. Y esos rayos de la rueda son como las diferentes áreas de nuestras vidas. Poné a Jesús en el centro. Un rayo puede ser tu familia. Poné a Jesús en el centro de tu hogar con oración, siguiendo el plan de Dios para tu matrimonio, educando y creando a tus hijos en la palabra del Señor. Y todo va a marchar. Otro rayo podría ser tu trabajo. Pedirle a Dios que cada día te ayude a hacer bien tu trabajo, a hacerlo para la gloria de Dios. Mi trabajo tiene que glorificar a Dios, a hacerlo con honradez, con integridad. Otro rayo de la rueda puede ser tu economía. Entregarle tu dinero, que no es tuyo, es del Señor, al Señor, honrándolo al Señor con los primeros ingresos, con lo primero de tus ingresos al Señor. En todo, poné a Jesucristo en el centro y encontrarás que tu vida empieza a tener una forma perfecta y que cualquier cosa que venga no te va a quitar el gozo de Jehová que hay en tu vida. Como se sabía decir antes, y aunque vengan degollando, estaremos firmes. Los pasatiempos pueden ser otro rayo de tu vida. Hasta con los pasatiempos podemos servir y glorificar a nuestro Señor. Si te gustan los deportes, aprovecha el momento para predicar del Señor a aquellas personas que están compartiendo con vos un deporte y demostrar un verdadero espíritu deportivo que atraiga y llame la atención de los demás. No ese espíritu de hacer un deporte para ir a ganar y cuando no gano me siento triste, me siento mal, tengo mi rostro adusto, pierdo el gozo, sino que a través de eso también podemos glorificar a nuestro Dios. Vas a descubrir que la alegría de la diversión se multiplica con el gozo de Dios cuando lo haces para su gloria. Cada rayo de nuestras vidas, centrados en Jesús para su gloria, trae gozo de Jesús, el gozo de Dios en nuestras vidas, y no hay nada que nos voltee. Tristeza, dolor, llanto, sí, pero jamás perder el gozo. Cuando nos hacía cantar Kevin esa canción desde el fondo del mar, y yo había preparado esto, decía, ahí está, con gozo diré, alabado sea el Señor, y estoy dolido hoy, estoy triste hoy, sí, y cantábamos esta canción, santo, 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 y sé cuánto le gustaba ver esta canción, y vuelta a contristarte tu corazón, pero no pierdo el gozo porque sé que Jesús es más importante que Verónica, sé que Jesús es más importante que mi vida, sé que Jesús es más importante que todos nosotros y que tenemos un futuro venturoso. Más gozo que eso no puede existir. Y allá nos vamos a ver, no sé cuánto tiempo va a llevar, pero aquello, Jesús, mi vida eterna, mi tiempo eterno en el cielo con mis hermanos y con el Señor es
por sobre todas las cosas, y la gloria de nuestro Señor es por sobre todas las cosas, y eso nos tiene que llevar a levantarnos todos los días, a pesar del quebrantamiento, del dolor, de las enfermedades, de las indisposiciones y todo lo demás, porque el gozo de Jehová está conmigo y cada día me levanto para que lo que yo vaya a hacer dé gloria al Señor. Centrado en Cristo Jesús. Y estar triste, lo vuelvo a repetir, y dolorido y con dolor y angustiado, no es estar desenfocado, es mostrar que soy de carne también, pero que el Espíritu Santo de Dios que vive en mí me provee del gozo de Dios en toda mi vida. Dios nos llama a ser impulsados por su gozo. Dios nos llama a seguir viviendo por su gozo. Su gozo, como vimos, es estar alegres y contentos, tengamos poquito o tengamos mucho. El gozo de Dios se manifiesta en nuestra vida cuando compartimos lo que tenemos. El gozo de Dios viene de la esperanza que Él nos da para el futuro eterno que vamos a vivir. Su gozo viene de la soberanía sobre nuestras circunstancias que se refleja en nosotros cuando le entregamos a Él cada aspecto de nuestra vida y lo ponemos en el centro como la masa de la rueda de nuestras vidas y sostiene los rayos de toda nuestra vida. No podemos, como hijos de Dios, perder el gozo de Jehová. Es imposible si centramos todo nuestro ser en Cristo Jesús, si realmente le damos el lugar que a Él le corresponde y aceptamos su soberanía. La pregunta es, ¿estás viviendo con el gozo de Jehová? ¿Te fortalece hoy, a pesar de las circunstancias, el gozo de Jehová? ¿O quizás haya todavía algún rayo, algún área de tu vida que la tengas que entregar al Señor? No sé, pensalo, cada uno sabe cómo entró aquí y cómo está su vida. Eso lo pregunto para quienes somos hermanos en la fe, aquellos que hemos conocido a Cristo Jesús. Y ahora te pregunto a vos que tal vez todavía no conoces el gozo de Dios y que no lo conoces porque todavía no le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, porque todavía no le pediste a Él que con su sangre pague la deuda que tenés con Dios, pague el precio que exige la justicia de Dios por tu pecado. Todavía no diste el paso de fe para aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador y como el Señor de tu vida. Esta noche es la noche. Esta noche es la noche para tomar la decisión más trascendental de tu vida. ¿Querés que en tu vida esté el gozo de Jehová, el gozo de Dios, que hace que todas las vicisitudes de la vida, aún las más poderosas, las más fuertes, las que más te lastiman, las que más daño te hacen, no te detengan, no te depriman, no te consuman, sino que puedas tener ese gozo de Dios a pesar de las circunstancias y ser vencedor? Recibí a Cristo. Esta noche es el momento. Hoy te está hablando Dios y te está diciendo, no viniste por casualidad acá. Yo te traje para que escuches esto, para que entregues tu vida y recibas el gozo de Dios que venza cualquier dificultad en tu vida. Tal vez no lo entiendas, cómo tenés que hacerlo, tal vez no entiendas cómo es la metodología, pero si te ha generado esa necesidad o esa duda, yo bajo y me podés preguntar y te puedo decir cómo hacerlo. O le podés preguntar a quien te haya invitado, a quien te haya traído. Y poder, después de dar ese paso de fe, poder decir, esté como esté, con gozo diré, Dios es mi fortaleza, Dios es mi oportuno socorro, Dios es mi consolador, Dios es mi ayudador. Y aunque vengan degollando y aunque se doble, no se va a quebrar mi vida, porque en mi vida habita el gozo de Jehová. Dios bendiga a su Padre.